En este video les voy a contar la historia de nuestra humanidad. Es un contexto, como cuando ustedes leen un libro, primero leen la reseña y después se le da una ojeada para saber qué es lo que van a leer. Cuando ustedes entran a este mundo de la espiritualidad, deben de tener un contexto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y el origen de nuestra historia se llama las guerras de Orión. Porque si yo les dijera que la historia del ser humano no inicia precisamente en esta tierra, sino que inicia con la entrada de la dualidad. La entrada de la dualidad en el universo, en los planetas. Entonces, ¿cómo fue el inicio de la dualidad? Recuerden que la dualidad es el bien y el mal. Primero que nada tienen que saber cómo fue que la fuente decidió experimentarse a sí misma. ¿Sí? Esta historia inicia precisamente con eso, con la fuente. La fuente, esa energía que está en todo y que lo creó todo. Ajá. Llámenle Dios, llámenle universo, llámenle fuente. En los inicios solamente existía esta fuerza, la fuerza de la creación. Esta fuerza siente la necesidad de experimentarse a sí misma y se fractaliza en dos partes, se separa. Y esas son las dos energías primordiales, las dos energías principales. Ahora ya existe, la fuente ya existe, por eso crea al otro. Mientras no haya otro que te visualice, no existes. Bueno, ahora ya tenía esa energía, la segunda energía. Ahora faltaba la experimentación. La segunda energía te dice, ¿quién puedo ser? ¿Qué puedo ser? La segunda energía te tiene todas las posibilidades de quién tú puedes ser. Y ahora necesita experimentarse. Entonces es cuando estas dos energías empiezan a hacer un baile, y crean la tercera energía, la neutra. Estas energías empiezan a fractalizarse. En sus primeras fractalizaciones empieza a generar pequeñas conciencias, empieza a generar pequeños fractales de sí mismo para experimentar. Estos fractales estaban muy cercano de la fuente, entonces, entre más cerca estés de la fuente, más experimentas pues lo que es la fuente, que es amor, felicidad, plenitud. Estos primeros fractales eran puro amor. Recuerden, entre más nos alejamos de la fuente, entre más fractalizaciones hayan hacia abajo, entre más te alejas de la fuente, pues más densidad tienes. O sea, te vas hacia la otra polaridad. Más miedo, más dolor, más sufrimiento. Entonces, cuando solo existían los primeros fractales, la conciencia universal tuvo una duda. ¿Qué pasaría si me fractalizo tanto? ¿Qué pasaría con esos fractales? ¿Aún podrían encontrar el regreso? ¿Recordarían quiénes son? ¿Podrían encontrarme aunque estuvieran en una densidad tan baja? En cuanto la fuente tuvo esta duda, empezó a manifestar esta dualidad en los planetas. Esta dualidad inicia desde sus primeros fractales, que son los hijos paradisíacos de la fuente, regentes de los universos, que sería, en este caso, Micael de Nevadón y Añotac. Estas energías son muy cercanas a la fuente. Ellos son los encargados de administrar los mundos en los que la fuente se va a experimentar. Estos hijos paradisíacos, en sí, Añotac, se van fractalizando hacia densidades más bajas, pero se requirieron eones para que la dualidad se pudiera manifestar en el mundo material, en el mundo de tercera, cuarta y quinta dimensión. En estos tiempos las razas convivían en armonía y en apoyo mutuo entre ellas. Sin embargo, empezaba a entrar la dualidad en algunas de estas entidades, sobre todo entidades de cuarta y quinta dimensión,
que eran los fractales más lejanos a la fuente. Y aquí es donde entra estas razas de Orión. Ajá. ¿Qué es Orión? Orión fue una civilización de varias razas, una civilización sumamente poderosa en el aspecto en que eran muy inteligentes para generar tecnología, para manejar la energía, tenía un grado muy alto de evolución. La tecnología y la frecuencia era lo de ellos. Ellos experimentaban con esto y creaban cosas pues grandiosas. Incluso ellos crearon los portales dimensionales para poder conectar a varias civilizaciones en el universo. Eran portales frecuenciales que se ocupaban en todo el universo. Era un recurso muy solicitado. Lo podemos comparar con el petróleo, lo que ha sido el petróleo en nuestro mundo. Algunas razas que eran precisamente de esta civilización de Orión empezaron a notar el poder que tenían ellos con estos portales dimensionales y se empezaban a posicionar en una jerarquía más alta por tener este recurso. Y aquí se empieza a manifestar los primeros destellos del ego. Y así, durante mucho tiempo, en Orión, internamente había esta división de pensamientos o de filosofías. Ajá. Algunas personas dentro de esta civilización se sentían más poderosos por la tecnología y por lo que ellos lograban. Y estaba la otra parte, ajá, que pues que querían que todo fuera igual, que siguiera las civilizaciones en apoyo mutuo, repartiendo los recursos sin ningún tipo de ego. Entonces, pues aquí se dividía el pensamiento de la civilización en dos filosofías diferentes. Podríamos traerlo aquí como este pensamiento político de el conservador y del otro lado este pensamiento con toques un tanto más socialistas. La dualidad se fue gestando más, fue siendo más evidente. Uh-huh. El ego de estas razas empezó a avanzar al grado de que el recurso de los portales pues ya no era algo, se podría decir que gratis, tenía que haber un intercambio. Uh-huh. Las filosofías empezaron a separar, primero era pensamiento, luego fueron grupos y se empezaron a separar, ¿sí? Empezó la dualidad con más fuerza, ¿sí? Ya tal vez con un tipo de agresión ya más interna entre estas dos filosofías. Y pues la élite de este planeta empieza a generar armas frecuenciales, terribles. Estas armas eran burbujas donde encerraban a las almas para que cayeran en una densidad baja, ¿sí? Como si fuera una simulación de una densidad baja. Uh-huh. Densificaban las almas, encerrándolas en una especie de burbuja. Esto atenta mucho al libre albedrío de la otra persona, porque estás interrumpiendo su realidad, te estás metiendo en su realidad. Y pues allá no era permitido esto. Uh-huh. Sin embargo, lo empezaron a usar como una especie de amenaza de tenemos estas armas, les suena muy parecido a lo que se vive hoy en día. Entonces, sí, es como cuando se hacen los desfiles militares aquí en nuestro mundo para que los demás países vean pues que tienen armas, que tienen bombas, que los recursos militares que tienen. Es algo parecido, ajá, así. Ellos hicieron estas armas y era casi casi una amenaza. Uh-huh. Si tú estás en contra mío, yo puedo utilizar esta arma que es terrible, o sea,
es lo peor que le puedes hacer a un alma con libre albedrío para decidir sobre su propia realidad. Es encerrarla en esta burbuja y simplemente hacerla sufrir. Es una burbuja de sufrimiento. La oposición, que pues son sus contrarios de ellos, su filosofía era defender el libre albedrío de las almas, que decidieran por su realidad, que alguien más no decidiera por ellos. Y a pesar de que su filosofía defendía, entre comillas, la libertad de pues las almas, eh, su pensamiento era en oposición a, eh, a la élite. Uh-huh. Entonces estaban posicionando en, tal vez ustedes puedan decir, no, pues tenían razón los liberales, ¿no? O tenía razón la élite, no, pues eran malos. No se trata de poner el bien, quién era bueno y quién era malo. Ajá. Su pensamiento y todo lo que eran ellos radicaba en ese momento en la guerra que se estaba viviendo, entre ellos. Ajá. Diferentes tipos de pensamientos, sin darse cuenta que son uno mismo. Con el tiempo las tensiones escalaron. Todas las razas de Orión se orillaron a posicionarse o de un lado o del otro. Ajá. La élite se apropió de los portales, controlaban portales y tecnología. Sin embargo, del otro lado, la resistencia era enorme. Uh-huh. La mayoría de las razas de Orión estaban con la resistencia. Uh-huh. Sin embargo, pues la élite tenía armas poderosas y tenía a ciertas razas que los posicionaban, que en este caso eran las razas reptilianas. Y pues la tensión llegó a tanto que estalla la guerra. Era una guerra tanto física como frecuencial. Ajá. Con estas armas de la élite densificando otras almas. Pero al mismo tiempo, la élite, al hacer esto, se densificaban ellos mismos. Y al generar un núcleo de baja vibración, estas almas, pues su frecuencia se fue a los suelos. Se pierden miles de almas en la guerra, tanto físicamente como frecuencialmente. Las almas se densifican y se vuelven parásitos. ¿Qué quiere decir esto? Pierden toda su energía crística y se vuelven parásitos tratando de comer energías de otras almas. Se pierden. La guerra los hace llenarse de miedo, de odio, de rencor, y pasan de ser un grupo de seres evolucionados de alta vibración a ser seres densos y parasitarios. Y al ya no tener energía y pues al tener todas estas tecnologías, pierden completamente el sentido de compasión por el otro, individualistas completamente. Entonces descubren una nueva forma de generar energía para absorberla. Este tipo de energía se genera cuando un ser de luz entra en miedo y en sufrimiento de golpe. Entonces, ¿qué hacen estos seres parasitarios? Empiezan a apoderarse de ciertas civilizaciones de tercera dimensión que apenas están en evolución. Ajá. Razas muy jóvenes entran a su núcleo y las densifican, ¿sí? En otros planetas de tercera dimensión, no el de nosotros, en otros planetas de tercera dimensión, la forma en la que la gente se comunica es mediante la telepatía y son co-creadores. Por ejemplo, ellos quieren una manzana, pues entre todos se ponen a pensar en la manzana y crean la manzana, o sea, le dan esta forma física a la manzana, ¿sí? Al igual si quieren construir un edificio, si quieren construir pues recursos para vivir,
Eso es lo que trabajan las almas de tercera dimensión, la famosa manifestación. Lo que hacían estas razas era entrar a su red neuronal del planeta y mandar pensamientos de miedo, de odio. Entonces, ¿qué hacía? Que generaba que el planeta bajara la frecuencia de golpe, ¿sí? Seres de luz, seres crísticos, los hacían densificarse para ellos poder absorber esta energía, ya que ya no eran capaces de construir su propia energía. Y si ustedes se fijan, esto suena mucho, y sí, esto suena mucho a los famosos archivos de Einstein. Sí, esta élite generaba este tipo de energía. En algún otro video les contaré un poco de estos archivos y de los famosos clones que están pues por ahí en Hollywood. Entonces, estos seres empiezan a densificar mundos. Las guerras de Orión ya no solamente se quedaron en esa civilización, sino que ya salieron afuera y empezaron a pasar a otros planetas, ya empezaron a densificar más civilizaciones que pues no tenían nada que ver con su propia civilización. Las guerras de Orión empiezan a escalar y estos seres empiezan a densificar, o sea, a marchitar mundos, planetas, civilizaciones completas, civilizaciones que apenas estaban en crecimiento, que no tenían forma de defenderse de estas, que no tenían forma de defenderse, porque al final de cuentas eran almas jóvenes y muy puras, muy inocentes. Civilizaciones sin esta densidad. Y pues como era de esperarse, esto llega a la administración de los universos. En ese momento, hay un cambio de administración, precisamente por estos problemas que estaban llegando. Uh-huh. Y empieza la administración para solucionar este problema, lo que es Micael de Nevadón. Ajá. ¿Quién es Micael de Nevadón? Pues es nuestro administrador, ¿sí? Una de las almas más fuertes y más cercanas a la fuente que tenemos. Uno de los fractales de Micael de Nevadón, pues fue Jesús de Nazaret. Él fue uno de los fractales. Uh-huh. Micael de Nevadón baja a la tierra, pues a ayudar con este experimento y se fractaliza, se fractaliza hasta poder entrar a un cuerpo humano, que fue Jesús de Nazaret, que por eso podía hacer este tipo de magia que cuenta el Nuevo Testamento. Se genera el Concilio de los 12, que son 12 representantes de las razas más evolucionadas en el universo. Uh-huh. Se juntan los 12 más uno, que es Micael de Nevadón, para darle solución a este problema que se está viviendo en el universo, ¿sí? Es una especie de cáncer que empieza a comer y a comer planetas, ¿sí? Bueno, ya les conté cómo es que se da este cáncer, pero ahora tenían que parar este cáncer. Ya era demasiado fuerte todo lo que se estaba haciendo en el universo. Ajá, por eso pues deciden ponerle un alto y deciden parar todo lo que están haciendo estas razas. Se le pide a Micael de Nevadón que tome medidas y que destruya a estas razas y a todas esas almas que se densificaron, porque no solamente fueron las razas que iniciaron el conflicto, ¿no? Que fueron la élite y la oposición, sino que ellos empezaban a densificar y a densificar almas por todos lados, almas que no, almas que ni siquiera la debían, almas que no tenían culpa ni nada que ver en esto, las empezaron a densificar, pero ahora ya tenían
este problema en el universo de tanta densidad en las almas, de tanta dualidad, ¿sí? Si dejaban libres estas almas, pues lo más probable era que empezaran a densificar más mundos, como lo hace el cáncer. Y pues estábamos hablando de razas con eones de evolución, que se le pedía a Micael de Nevadón que extinguiera estas razas, que extinguieran estas almas. Se iba a perder mucho en la extinción de ellas, se iba a perder mucho en el universo. Micael de Nevadón decidió no exterminar estas almas y entonces pone en plan el proyecto Humano Luz. El plan que generaron eran poner todas estas almas densificadas en una especie de cárcel para que no pudieran salir y ponerlas en un avatar especial para que ellos volvieran a encontrar su luz. O sea, se quitaran toda esa densidad y pudieran volver y encontrar a la fuente. Se hace este experimento en la Tierra con estos avatares y pues nosotros somos el experimento humano luz. Todas estas almas se densificaron porque se alejaron de la fuente, ¿sí? Este experimento es para que regreses a tu centro, para que regreses a la luz. Todas las almas que estamos aquí en la Tierra somos almas que vivimos en las guerras de Orión. Ya sea que fuimos parte de esa élite o de la oposición, o tal vez somos el daño colateral de todo esto, pero al final de cuentas somos almas densificadas, somos almas con este ego pegado a nosotros, somos almas que no podemos o no pudimos en ese momento encontrar la luz. Esta situación que nosotros mismos generamos cuando estábamos en Orión, nos las trajeron al planeta para que nosotros pudiéramos vivir en chiquito estas mismas guerras de Orión. Por eso en este planeta se vive esto, hay mucho parecido entre las guerras de Orión y todo lo que se vive en este planeta. Pues porque somos almas que generamos densidad, que generamos guerra, que generamos pelea. Lo más genial de este experimento es que tenemos varias oportunidades de reencarnación. Cuando estuvimos en las guerras de Orión, solamente tuvimos esa oportunidad, ¿no? Y no lo hicimos bien, ¿no? Entonces aquí tenemos la oportunidad de volver a reencarnar. Algunas veces vamos a ser la élite, en otras veces vamos a ser la oposición. ¿Qué quiere decir esto? A veces vamos a ser el victimario y en otra ocasión vamos a ser las víctimas. Tenemos que vivir los dos lados de la moneda, ¿sí? Para poder tener compasión por el otro. Porque si nosotros no nos ponemos en los zapatos del otro, no vamos a saber el lado opuesto de nuestra filosofía o de nuestro pensamiento. Yo sé que a nosotros nos ha parecido una eternidad estar aquí en este mundo, en esta tierra, y que a veces cada día es muy pesado, pero para ellos es un experimento de años, para nosotros ha sido una eternidad. Y nos pusieron aquí para entender que no estamos separados del otro, que somos uno mismo. Y más que vivir las guerras de Orión fuera de nosotros, las vivimos dentro. Ajá. Esta dualidad la vivimos dentro. Nosotros estamos peleando con nuestro ego, con esa parte de nosotros que en algún momento se densificó. Tenemos que hacer de lado este lado reptiliano, le dicen, o este lado densificado de nosotros para poder volver a encontrar la luz y poder regresar a la fuente.
En estos tiempos son tiempos muy fuertes de cambio. Muchas almas hemos empezado a recordar quiénes somos. Hay otras almas que pues se perdieron en el camino, ya no pudieron encontrar el camino, ya no pudieron encontrar la luz. Pero las que sí lo hemos encontrado, tenemos que seguir en esta lucha constante para que estas guerras de Orión que vivimos dentro, interiormente, no afuera, podamos ganarlas. ¿Cómo se gana? Regresando a la fuente. Entonces, pues la Tierra es una pequeña cárcel con todas estas almas que estuvieron en las guerras de Orión y que tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. Cuando estuvimos en las guerras de Orión, no supimos cómo manejarnos, no supimos qué hacer. Nos dejamos llevar por nuestro odio, por nuestro miedo, por lo que hayamos vivido. Y ahora que hemos tenido miles de encarnaciones en los dos lados, ya debemos de saber qué hacer. Ya debemos de saber qué camino seguir, porque por algo hemos tenido todo este trabajo. Y pues el planeta ha tenido una densidad, ha tenido una frecuencia muy baja, pero hoy en día hemos logrado subir la frecuencia. Eso quiere decir que muchas de estas almas que están en la Tierra han logrado subir la frecuencia. Llegamos con una frecuencia muy baja, pero ya lo hemos logrado, ya está pasando. El planeta está subiendo de frecuencia, está a punto de pasar de una dimensión a otra, porque nosotros hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos logrado entender la dualidad, hemos logrado entender que el camino es regresar a la fuente, el sentir amor, el sentir paz, el estar tranquilos. En otras palabras, hemos encontrado la luz, lo hemos logrado, se logró, ya está pasando. Es algo grandioso haber podido encontrar a la fuente dentro de esta densidad. Y lo dice la Biblia, hemos bajado al infierno para purificarnos. Y pues sigamos así, sigamos en la luz y hay que alejarnos más y más, cada día más de la oscuridad. Pues gracias por ver este video. Si tienen alguna duda respecto a este tema, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto se los resuelvo. Pues gracias y nos vemos en el siguiente video.